Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro taller. Invitamos a acompañarnos en nuestro escenario al doctor Alfredo Bocanegra, director de la Aeronáutica Civil, a Pablo Silván, licenciado en Derecho y especializado en materia de infraestructura y servicios públicos, transporte, energía, minería, telecomunicaciones y derecho alimentario. Bueno, me piden que primero esté la intervención del doctor Pablo Silván. Por favor, lo invitamos a pasar al atril para que inicie su intervención. Él es abogado español, licenciado en Derecho y especializado en materia de infraestructuras y servicios públicos, transporte, energía, minería, telecomunicaciones y derecho alimentario. Bienvenido. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, después de la intervención del vicepresidente, pues me he quedado con dos sensaciones. Primero, que da gusto tener una persona tan implicada en el desarrollo de las infraestructuras como el vicepresidente, porque yo me he quedado realmente asombrado del conocimiento que tenía de todos y cada uno de los proyectos, y en ese sentido, desde la perspectiva española, pues yo creo que nos genera una especial envidia, porque en España ahora mismo es un desierto de proyectos. O sea, en España prácticamente hemos pasado de tener una sobreabundancia de proyectos de infraestructuras a prácticamente no tener más que problemas. Y en segundo lugar, también las palabras del vicepresidente, pues no sé, me suscitaba un poco la idea de entender la frustración, probablemente como consecuencia de un marco institucional del que parece que se abusa. Parece que al final, pues no sé si como consecuencia de la ausencia de unos criterios claros acerca de cuáles son los papeles que corresponden a cada uno de los distintos órganos que tienen competencias en materia de infraestructuras o que tienen competencias en otras materias que inciden sobre la infraestructura, pues yo entiendo la frustración que tiene que producir estar trabajando para sacar adelante el país y ver pues, que por motivos, en algún caso supongo que serán legítimos, en otros casos serán motivos espurios, pues ver cómo los proyectos avanzan pues no a la velocidad que se pretende. En primer lugar, a mí me gustaría empezar agradeciendo evidentemente al doctor Velilla, que es quien estuve yo en marzo en Bogotá, y hablando con él pues me comentó de la posibilidad de hacer una ponencia en este congreso, que entonces no era, yo creo que era más una idea que un congreso, y me comentó la posibilidad de un poco de hablar de la experiencia española en materia de infraestructuras. Él me dijo de los últimos 10 años, yo luego cuando he estado pues mirando algún papel para preparar este taller, pues evidentemente la experiencia española en materia de asociaciones público-privadas pues se remonta prácticamente al año 1850, ¿no? Y yo creo que además es muy interesante hablar de cómo ha sido esa experiencia, de cómo al final España ha conseguido ir aprendiendo poco a poco de los errores cometidos, que han sido muchos. Estamos hablando de proyectos, los de infraestructuras desarrollados a través de este tipo de fórmulas. Son contratos muy complejos, contratos a muy largo plazo, estamos hablando de contratos de 30 o 40 años, nadie tiene capacidad de prever qué va a suceder a 30 o 40 años, pueden suceder muchísimas cosas y por lo tanto estos contratos, la articulación, la estructuración es muy compleja, son muchas las partes que intervienen para poder sacar adelante este tipo de proyectos de infraestructuras a través de este tipo de fórmulas. Y por lo tanto entiendo que es interesante el remontarse no a los últimos 10 años, sino ver, para entender exactamente la experiencia española, pues remontarnos un poquito más lejos. España, yo no sé exactamente la percepción que se tendrá desde Colombia. Hombre, hay alguna realidad. España, si miramos las estadísticas del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, tiene unas infraestructuras que no es tan mal, o sea, están ahora mismo en los rankings, pues pueden estar más o menos con carácter general, estará en la 10ª posición mundial,
y en alguna infraestructura específica como es la ferroviaria está en la 4ª posición mundial. Está compitiendo, bueno, realmente no está compitiendo, pero los países que tiene por delante prácticamente pues, no se puede competir, porque son países que tienen un PIB per cápita mucho más elevado, como puedan ser Singapur, Suiza o Hong Kong. Luego también España, yo entiendo que en el mundo de las infraestructuras suena, como hablaba el vicepresidente, porque tiene una serie de grupos muy potentes en materia de infraestructuras. España ha conseguido, gracias al desarrollo de las infraestructuras en los últimos, yo diría, desde el año 70 más o menos del pasado siglo, es decir, estamos hablando de una experiencia de 40, 45 años, ha conseguido desarrollar una industria de las concesiones de infraestructuras, de forma que 5 de los 10 grupos más grandes gestores de concesiones de infraestructuras en el mundo son españoles. Y de los 20 primeros no sé si son 7 u 8. Estamos hablando, por lo tanto, de una verdadera industria, de gente que ha aprendido a hacer infraestructuras con este tipo de esquemas de asociación público-privada, y esa pudiera ser la visión. O sea, cuando hablamos de la experiencia española, entiendo que hay mucha gente que pensará que esa es la experiencia española. Por desgracia, la experiencia española también está jalonada de muchos fracasos o bien de errores que se han ido cometiendo en el tiempo y que están en muy buena medida vinculados a la propia complejidad de este tipo de figuras, de las colaboraciones público-privadas. Yo la ponencia le he articulado, en primer lugar, tratar de ver, cuando hablamos de asociaciones público-privadas, qué se entiende por asociación público-privada, porque parece como un término, un talismán, del que todo el mundo habla y muchas veces no sabemos exactamente a qué nos referimos con la asociación público-privada. En segundo lugar, hablaría de la experiencia histórica en España. Trataré, evidentemente, de las épocas más pretéritas, pues trataré de pasar muy rápido por encima de ellas, pero sí que es interesante para ver lo importante que es en todos estos proyectos la adecuada distribución de los riesgos entre el socio público y privado, porque si no lo que puede suceder, si está mal configurada la distribución de los riesgos entre el socio público y privado, es que al final, si el proyecto salga bien, no pase nada, pero si el proyecto sale mal, muchas veces hemos privatizado el beneficio y hemos socializado la pérdida. Y eso es algo que hay que tratar de evitar mediante una correcta articulación de este tipo de proyectos. A continuación hablaría de la regulación de los negocios de asociación público-privada en España en la actualidad, para a continuación analizar los problemas que se han planteado recientemente, sobre todo a partir del año 1996. Explicaré por qué el 1996 es una fecha de referencia en España en materia de asociación público-privada, y las reformas que el Gobierno ha tratado de poner en marcha para atajar este tipo de problemas, para evitar que se reiteren en los proyectos futuros, si es que los hay, porque ahora mismo en España pues dinero para nuevos proyectos no hay mucho. Sobre todo, más que dinero para nuevos proyectos, yo creo que no hay ni siquiera proyectos que se puedan desarrollar, porque en España pues, yo creo que se ha desarrollado pues, allí donde cabía una infraestructura, yo creo que se ha hecho ya. Y por último haré una valoración de la experiencia, a la luz de todo lo que la exposición previa, pues haré una valoración de los proyectos y una valoración un poquito más general. Comenzando en primer lugar con qué se entiende por asociación público-privada. La asociación público-privada realmente es la colaboración de un público y de un privado. Esa colaboración de un público y un privado la tenemos, en principio, en un sentido muy amplio, la tendríamos en la ejecución de obras, la prestación de servicios o los suministros con cargo al presupuesto. También sería una colaboración público-privada, sería una asociación público-privada en la medida en la que están colaborando un socio público y un socio privado para la provisión de un bien o de un servicio que necesita, en este caso, el socio público, a cambio de un precio. Evidentemente, cuando hablamos de APPs no estamos hablando de este sentido. También hay asociación público-privada cuando un público y un privado financian conjuntamente una determinada actividad, que pueda ser un patrocinio, un convenio de colaboración. Tampoco estamos hablando de la asociación público-privada en este sentido. Sin embargo, sí que estamos hablando de la asociación público-privada cuando son relaciones a largo plazo en la que el socio público trata de que se provea un bien o un servicio público por parte de un privado
y la forma de retribuir al privado es la explotación de ese bien o de ese servicio. Este sí que es el sentido propio de la colaboración público-privada, y ahí sí que podríamos diferenciar, en principio, lo que serían los negocios de asociación público-privada y la asociación público-privada institucional. La institucional, empezaré por esta última, es más sencilla, surge en aquellos casos en los que el socio público y el socio privado constituyen una persona jurídica para desarrollar un determinado proyecto, que pueda ser construcción de una obra, explotación de un servicio. Estamos hablando, en España hablamos de las sociedades de economía mixta, y hay proyectos muy importantes que al final se desarrollan, son de asociación público-privada. Estoy pensando, por ejemplo, en el mayor operador aeroportuario que hay en el mundo, que es AENA. AENA ahora mismo, como consecuencia de la privatización del 49%, de alguna forma se puede entender que también esa privatización a lo que ha dado lugar es a un esquema de asociación público-privada para la gestión de los aeropuertos, en este caso en España, aunque AENA realmente tiene vocación, como empresa que cotiza en bolsa, pues tiene vocación de expansión internacional y de convertirse en un operador de aeropuertos a nivel mundial. Estas serían las APPs institucionales, que pueden también desarrollarse con otras fórmulas diferentes, como puedan ser las fundaciones, como puedan ser los consorcios que tienen personalidad jurídico-pública. Pero cuando hablamos de asociaciones público-privadas, normalmente hablamos de los negocios de asociación público-privada. Y ahí podemos diferenciar entre lo que serían los negocios patrimoniales y luego los contratos de asociación público-privada. Los negocios patrimoniales en España se han utilizado mucho, y el principal dato que hace que exista un negocio patrimonial de asociación público-privada es un bien que pueda tener naturaleza demanial o patrimonial, y la preponderancia que tiene el bien determina la naturaleza jurídica del negocio. Es un negocio patrimonial, no es un contrato que esté regulado por la legislación de contratación del sector público, sino por la legislación patrimonial. Ahí en España hay muchísimos negocios de asociación público-privada que se han construido sobre esta base, sobre la base patrimonial, de la legislación patrimonial y no de la legislación de contratos del sector público. Muchos edificios administrativos se han construido sobre la base del otorgamiento de un derecho de superficie por parte del titular del suelo, y el superficiario lógicamente es el otorgamiento de un derecho de superficie finalista para la construcción de un edificio, y va acompañado la constitución del derecho de superficie de un arrendamiento operativo a largo plazo, en virtud del cual quien constituye la superficie, que es el titular del terreno, pasa a ser el arrendatario del edificio que construye el superficiario. Este es un esquema clásico que se utiliza sobre todo en el ámbito de aquellas operaciones de asociación público-privada que requieren la construcción de un edificio. Estamos hablando, en España se ha utilizado, por ejemplo, equipamientos judiciales, se ha hablado de equipamientos penitenciarios, se ha hablado de colegios, ¿qué más? Edificios administrativos dedicados a servicios generales de la administración pública han sido promovidos mediante este tipo de fórmulas. Y luego estarían las asociaciones público-privadas contractuales, donde encaja el famoso contrato de concesión, bien de obra pública, bien de servicio público, en función de aquello que prepondere, bien la construcción de la obra, bien la prestación del servicio. Normalmente en ambos casos la construcción de la obra, luego lleva la explotación en sí, tiene la condición de gestión de un servicio público, y en el caso de los servicios públicos muchas veces requieren la construcción previa de obras públicas, de obras para la gestión de esos servicios. De forma que este es el mecanismo que se ha utilizado con mayor habitualidad en España, el de las APPs contractuales, concesión de obra pública, concesión de servicios públicos, y en algunos casos, por ejemplo, nosotros intervinimos desde el despacho pues para la compra de todo el material móvil ferroviario del Metro de Madrid. Se hizo a través de una asociación público-privada con un contrato de suministro y un arrendamiento operativo, o sea, fabricación, suministro y arrendamiento operativo. Fabricación y suministro por parte del fabricante del material móvil ferroviario, constitución de una sociedad vehículo que era la que compraba el material ferroviario, y el vehículo luego le arrendaba a Metro de Madrid, le arrendaba durante un plazo relativamente largo,
le arrendaba los trenes. La experiencia histórica en España, pues muchas veces parece que la concesión es un invento de antes de ayer y sin embargo la concesión ha sido el instrumento que ha permitido, por ejemplo, el desarrollo de la red ferroviaria en prácticamente toda Europa. De hecho, la figura de la concesión moderna nace por una parte en Inglaterra y por otra en Francia. Permite al hilo de la revolución industrial el desarrollo de las redes ferroviarias. Bien, es cierto que sobre la base de presupuestos conceptuales distintos en Inglaterra y en Francia. En Inglaterra básicamente porque el derecho a la promoción de infraestructuras correspondía a los particulares y lo único que necesitaban era un reconocimiento por parte de los poderes públicos para poder ocupar la propiedad privada, en su caso expropiarla. Y esto exigía pues, la aprobación de leyes por parte del Parlamento, leyes singulares, son los private bills, que lo que propiciaron es un desarrollo inarmónico de la red ferroviaria inglesa en un primer momento, porque cada cual construía donde consideraba más oportuno, y que luego esto llevó al Reino Unido, llevó a aprobar unas regulaciones generales para tratar precisamente de que se produjera digamos que los elementos de interés público que están presentes siempre en cualquier concesión pues fueran tenidos en cuenta. Desarrollo armónico de una red ferroviaria, cuestiones de seguridad, política tarifaria. En el ámbito francés el esquema es el mismo, pero la base conceptual es diferente. En Francia es un país esencialmente centralista, menos liberal que el Reino Unido, y el derecho a la promoción de las infraestructuras siempre fue un derecho del Estado, de tal forma que el Estado podía decidir bien ejecutar las infraestructuras por sí mismo, con cargo al presupuesto público, bien proceder a promoverlas con ayuda de los particulares mediante los contratos de concesión. El problema de los contratos de concesión en Francia es que siempre el Estado ha tenido probablemente era absolutamente necesario, pero siempre el Estado, los mecanismos de apoyo al concesionario en los contratos de concesión francés propiciaron que al final el Estado terminara asumiendo riesgos que tenían que haber sido riesgos del privado. Esta asunción de riesgos del privado por parte del poder público como consecuencia del otorgamiento de subvenciones en la fase de construcción, subvenciones que en un primer momento podían ser reintegrables y finalmente terminaron siendo no reintegrables, como consecuencia de la garantía muchas veces de unas garantías de tipo de interés, por ejemplo, que inicialmente estaban destinadas a quienes aportaban capitales ajenos, pero que finalmente en Francia terminaron reconociéndose incluso también para los accionistas. De forma que esto en Francia en lo que se tradujo es una reducción importante de los incentivos para gestionar eficientemente las concesiones. Tanto en Inglaterra como en Francia el final del sistema concesional es el mismo, la nacionalización completa del ferrocarril producida a principios del siglo XX. En España la dinámica es muy parecida a la francesa. En España el instituto concesional se empieza a utilizar ya por el año 1851, 1848, que es cuando se inaugura la línea Barcelona-Mataró, y en 1851 la Madrid-Aranjuez. Las dos se ejecutan con fundamento en un contrato de concesión. En ambos casos hay una serie de subvenciones en la fase de construcción que otorga el Estado, y esas subvenciones iban acompañadas también de una garantía para los capitales prestados. En España las finanzas, no había financiación nacional suficiente, fue necesario en el siglo XIX recurrir a la financiación exterior y lógicamente el financiador exterior siempre lo que busca es pues el menor riesgo país posible, la máxima seguridad y por lo tanto la posibilidad de recuperar su inversión en caso de que las cosas vayan mal. Nadie estaba dispuesto a poner en aquella época dinero en España si no era con unas garantías para los financiadores extranjeros, unas garantías que al final en lo que desembocaron, al igual que en Francia, entre las subvenciones en la fase de construcción, subvenciones en la fase de explotación, subvenciones en un primer momento que eran reintegrables, que luego pasaron a no ser reintegrables. Tenemos esas garantías que al principio se concede a los inversores que aportan capital ajeno, pero que luego se les reconoce a los accionistas. Al final eso
terminó, al igual que en Francia, en la nacionalización completa del ferrocarril. En España se produjo en dos fases. Los ferrocarriles de vía estrecha se nacionalizan en el año 1928 y el ferrocarril de ancho ibérico, que es más ancho, evidentemente, que el de vía estrecha, en 1941.